Ayer, qué terrible ayer, próximo a la muerte. Ayer, qué terrible ayer, lleno de amargura, de luz se llenó mi sendero. Vino Dios hacia mí y me dio su perdón. Ayer no sentía su amor en toda mi vida. Ayer, qué terrible ayer, sin luz en mi camino, pero de luz se llenó mi sendero. Vino Dios hacia mí y me dio su perdón. De luz se llenó mi sendero. Vino Dios hacia mí y me dio su perdón. Y me dio su perdón. Terrible el ayer, cuando uno vive alejado de Dios. Mis amados hermanos, hermanas, qué situación tremenda es esa, cuando no conocemos a Dios. Hay personas que creen que conocen a Dios y no es cierto. Hermanos, los que conocemos a Dios, en nosotros hay una transformación, hay un cambio radical, de tal manera que estamos en la mejor disposición de agradarle solamente a Él en el transitar de nuestra vida. Les agradezco, hermanos, hermanas, que ustedes siempre estén escuchando la bendita palabra que el Señor pone en mis labios y en mi corazón. En esta hora quiero decirles que he estado orando por todos mis contactos, así es que ustedes deben sentirse contentos, felices, gozosos, porque el que está con nosotros es Dios, a pesar de la situación que nos envuelve, la situación en que vivimos. Nuestra confianza está en el Altísimo, de tal manera que esa confianza, esa fe en Dios sigue estando firmes. Y en esta hora, mis amados, mis amadas, quiero patentizarles de que el texto de hoy está basado en el Evangelio según San Marcos, en su capítulo 5, versículos del 1 al 20.
como la lectura es un poco larga, voy a abstenerme de leer el texto, de leer la porción bíblica. Pero allá en casita, mis amados, ustedes tienen el tiempo disponible para leer la Sagrada Escritura. Le he puesto como título a esta reflexión bíblica: proclamemos su nombre. Quiero que sepan que se trata del endemoniado gadareno, ese personaje que muchos de nosotros conocemos la historia, cómo aquellos señores trataban de atarlo con cadenas, con grillos, con mecates gruesos. Sin embargo, dice la Biblia que este señor que era endemoniado, pues hacía pedazos las cadenas, los grillos, los mecates. Nadie podía dominarlo. Qué situación tremenda. En esta hora, esta palabra la escribe el evangelista Marcos, posiblemente en Roma, mientras Pedro y Marcos estaban en prisión. ¿Pero por qué estaban presos? No por homicidas, no estaban presos por ladrones, no. Estaban presos por predicar la palabra. Mis amados, quiero decirles que allá por los años 50 y el 70 después de Cristo, el evangelista Marcos escribe esta escritura. Claro que sí. Entonces, mientras yo estaba cocinando el sermón, yo estaba pensando de que nuestro Señor Jesús siempre Él va a donde está la necesidad. A Él no espera que le digan. Él lo sabe todo. No olvidemos que Él es omnisciente. Él es omnipotente y es omnipresente. Estos tres atributos se llaman atributos relativos. Él lo sabe todo. Por ejemplo, voy a mencionar 3 lugares. El primer lugar que menciono es de que Jesús sabía que en Samaria, unos kilómetros más adelante, en Sicar, había el pozo de Jacob que le heredó a su hijo José, y sabía Jesús que ahí estaba una mujer que necesitaba saciar su alma del agua que también yo un día tomé, ustedes también tomaron, bebimos, y desde ese tiempo nuestra vida sufrió un cambio. Y hermanos, cómo aquella mujer samaritana logró ese cambio que tanto necesitaba. En otra ocasión se va a Jericó porque había otra necesidad apremiante en ese lugar. Un chaparrito él, de nombre Zaqueo. Él quería saber quién era Jesús, pero no podía verlo por causa de la multitud, pues era muy chaparro. Entonces, miren cómo Dios usa los medios. Por ahí estaba un árbol de nombre sicómoro. Por esta región no tenemos ese árbol, sino por la parte oriental. Es un árbol frondoso, grande, ¿correcto? Entonces se subió a ese árbol y él nunca pensó, nunca creyó que Jesús lo podía ver y conocer. Le dijo su nombre. La multitud se detiene, los discípulos se detienen, porque Jesús al pie del árbol sicómoro levantó su vista al cielo para arriba del árbol y le dice a ese hombre: Zaqueo,
desciende, date prisa, porque es necesario que yo hoy visite tu casa. Y hermanos, Zaqueo se convierte al evangelio. Interesante. En otra ocasión, vuelve a Jericó y estaba un invidente o ciego. No veía absolutamente nada. Era ciego de nacimiento. Su nombre Bartimeo, hijo de Timeo. Y él quería ver, quería que sus ojos se abrieran. Cuando él supo que era Jesús el que pasaba por ahí, gritó fuertemente y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquella multitud que viajaba con Jesús trataban de callarlo, le decían: cállate, no molestes al maestro, lo interrumpes, cállate. Él, más fuerte, gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detiene y lo manda a llamar a que pase al frente. El Señor Jesús lo sanó de su vista, recobró la vista a aquel ciego. Hay muchos ejemplos. El último que voy a mencionar es cuando venían a la ciudad de Naín. Jesús sabía que iban a enterrar a un joven, el hijo único de esta viuda pobre. Y los discípulos se daban cuenta dónde estaba la necesidad, porque ellos pues trataban de caminar como Jesús caminaba, grandes, gigantescos pasos el Señor Jesús. Y ellos corrían, y la multitud por lo consiguiente. Hermanos, y el Señor llegó con esa mujer que iba llorando porque iban a enterrar a su hijo, su único hijo, el joven. Y entonces Jesús le dice a la mujer: mujer, no llores. Y mandó parar el féretro donde llevaban al difunto. Y les dice a aquellos, les ordena: bajen el féretro. Y nuestro Señor Jesús le dice al joven, y era un difunto, ya estaba muerto, y le dice: joven, a ti te digo, levántate. Y el joven resucitó. Ah, mis amados hermanos, qué interesante es tener el conocimiento pleno de la palabra. La religión a mí no me salvó. A mí me salvó mi Señor Jesucristo. Hay de aquellos que confían en una religión cuando la religión no salva. El versículo 3 de Marcos capítulo 5 dice: tenía su morada en los sepulcros este endemoniado gadareno, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. ¡Qué situación tremenda! Estaba desnudo y su casa eran los sepulcros, el monte, todo ello. Hermanos, el hombre que es esclavo del pecado está atado al pecado y no puede ver la luz de Dios. Nunca va a ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque él vive su vida como él así quiere. Vive una vida completamente desenfrenada por el pecado. Una situación terrible, una situación tremenda es esa. De vivir, hermanos, siendo víctima del pecado. Yo viví atado por las cadenas del pecado, pero por mucho tiempo, hermanos, viví influenciado por Satanás. Pero quiero decirles que hay quienes son taller de Satanás. Yo estaba influenciado por el maligno. Esa es la verdad. Cuando la señora Elvia me hablaba de Cristo, yo me ponía muy nervioso.
Yo no quería quien me hablara del Evangelio, porque yo quería seguir mi camino todo torcido. Así es que quiero decirles que hay los que son influenciados por Satanás y hay quienes son taller de Satanás. Talleres de Satanás, los brujos, hechiceros, pitonisas, espiritistas, medium, santeros y tantos calificativos tienen ellos, pero sirven a Satanás. Son achichincles de Satanás. Sirven directamente al diablo. Y los que estamos influenciados por el demonio, para prueba un botón, el endemoniado gadareno estaba a punto ya de tener una mesa, de ser un brujo, un hechicero, pero todavía no. Por ahí se presenta alguien que sí, él puede desatar las cadenas del pecado. Mis amados hermanos, este hombre endemoniado estaba influenciado por espíritus malignos, y esa es una situación terrible, tremenda, de que hay muchas personas que están influenciados por el maligno y no se dan cuenta que ellos no tienen la luz del Evangelio, viven su vida como su servidor. Viví por mucho tiempo atado de las cadenas del pecado. El apóstol San Pablo habla con respecto a esa gente que está influenciada por el maligno. Nos dice allá en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, y dice Pablo: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, borracheras, prostitución. Todo eso son males que el enemigo trae al corazón, al alma de la persona que no quiere nada con Dios. ¿Cuánta gente está influenciada? ¿Verdad? Un adúltero parece que está bien con su esposa, sus hijos. ¿Qué va a hacer? Tiene amantes. Es una situación tremenda. El que vive en fornicación es la persona que vive en unión libre. Esta sociedad le llama unión libre. Ya viven tanto tiempo, tienen hijos, pero viven en fornicación, viven en pecado. ¿Y hasta cuándo van a casarse? ¿Y cuánta gente vive su vida como a ellos mejor les parece? Mis amados, yo quiero decirles algo por experiencia que yo tuve. Dios puede salvar a los brujos, a los hechiceros, pitonisas, medium, espiritistas, santeras, santero, todos ellos. Dios puede salvarlos. Vivimos con mi esposa en Estación Huehuetán, pastoreamos 5 años. En ese entonces solamente había una sola iglesia, ahora le llaman la iglesia central, porque ya hay otras 2. Está la iglesia central, donde yo fui pastor por 5 años. Ahora está la iglesia Benecer, está la iglesia Peniel. Hay otras 2 iglesias más. Interesante. Hermanos, yo tenía abierta la puerta de la casa pastoral. Casi siempre la mantenía abierta cuando yo estaba ahí, en la casa, en Calzada Juárez, número 38, de Estación Huehuetán. Cuando va llegando una señora bastante joven, de unos
35 años de edad. Ella llegó descalza y me dice, ¿usted es el pastor? Le digo, sí, yo soy el pastor. Dígame, pastor, ayúdeme. Ya no aguanto más a mi esposo. Mi esposo es adúltero. Aparte de eso, mi esposo es el brujo de Huehuetán. No me diga, sí. Yo quiero que usted le hable a él, por favor. Pero usted ya vino, le dije. Y usted no ha aceptado al Señor Jesucristo. Hay personas que creen que porque no son borrachos, bueno, mi hijo dice, un señor me dijo, mi hijo está borracho, háblele a él. Yo no tomo. Todos necesitan a Cristo como el único que salva y transforma vidas. Le dije a la señora Eva López, usted necesita aceptar a Cristo, pero deje 5 minutos y le presento el Evangelio. Tal vez le prediqué unos 7 minutos y ella aceptó al Señor Jesús. Cuando ya aceptó, estuvo llorando ella mientras yo la ministraba. Me dice, quiero que me acompañe, visitemos a mi esposo. Y fuimos. Cuando llegamos allá, su esposo estaba jugando naipe, carta o barajas con su hermano consanguíneo, ahora sí, de la hermana en Cristo, mi hermana Eva López. Y yo comencé a hablarles del Evangelio a ellos dos. Tal vez 2 minutos tenía yo hablándoles del Señor Jesús, que podía transformar sus vidas. Se paró el brujo, Mingo Chan, se paró y me dice groseramente, con voz fuerte, o se va de aquí o lo trueno. Y se dirigió a la recámara y en su mano traía una pistola y la puso en la mesa, la pistola, y me dice, si usted me sigue hablando de su religión, aquí lo voy a tronar. Me dio miedo, me dio miedo y me despedí. Ya me iba yo saliendo de la casa cuando la hermana Eva me dice, pastor, venga. Y me da un vaso de agua y me dice, para el susto. Bueno, dije yo, para el susto, no es para mí. No era ese vaso de agua para Ricardo Nieto Peña, era para el susto. Mis amados hermanos, 4 días después, llegó esa mujer para decirme, ¿quién? La hermana Eva López llegó para decirme, hermano Ricardo, mi esposo lo necesita ahora mismo. Acompáñeme. Le digo, yo no quiero ir allá con su esposo. Vaya, quiere pedirle disculpas. La acompañé, pero aún sentía miedo. Cuando llegué, el hombre, con qué amor tan grande me recibió y me dice, pastor, discúlpeme. Es más, perdóneme. Imagínense ustedes que un brujo, un inconverso pidiendo perdón. Miren, diciéndome a mí, por favor, pastor, perdóneme. Hermanos, yo le presenté el Evangelio a Mingo Chan y es ahora él aceptó a Jesucristo. Cuando se levantó de sus rodillas, que aceptó al Señor, me dice, hermano Ricardo, aquí tengo mi secretaria aquí cerquita, está a 2 casas, me permite, quiero que ella también acepte al Señor. Y la trajo, de apellido Orellana, una güerita ella, se me olvida el nombre ahora mismo, pero de apellido Orellana. La secretaria, su secretaria en la mesa, de la mesa donde él hacía sus pininos, ella aceptó también al Señor Jesucristo. Un brujo puede aceptar a Jesucristo. Un hechicero puede aceptar a Jesucristo. Una pitonisa, una medium, una espiritista, una santera puede aceptar a Jesucristo.
En el año 1982 se suscitó eso. Y el hermano Mingo Chan le presentó el evangelio a su mamá, la hermana Melita Chan. Nombre. Y en ese lugar de Huehuetán, cuánta gente me buscaba para que yo fuera y reprendiera a los demonios. Yo tengo esa experiencia. Tan bueno es el Señor conmigo. Pero volvamos al pasaje. Marcos capítulo 5, verso 6. Cuando vio pues aquel endemoniado gadareno, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Versículo 7. Y clamando a gran voz, le dice al Señor Jesús: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ya no me atormentes, porque Jesús le decía: espíritu maligno, espíritu inmundo, sal de ese hombre. Eso es todo lo que el Señor le decía. Y Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas? Y contestó el demonio: me llamo Legión, porque somos muchos. Pero estaba un hato de cerdos ahí paciendo. Y dicen los demonios a Jesús: no nos saques de esta región. ¿Por qué no nos metes ahí donde está ese hato de cerdos? Eran como 2000 cerdos. El Señor Jesús les dio permiso. Y dice la Biblia que se fueron en un despeñadero donde cayeron los 2000 cerdos ahí. Mis amados, aquí hay algo importante. A Jesús no le importó la pérdida de aquella gente que perdiera tantos cerdos, tantos marranos, por salvar un alma. Y mis amados hermanos, en Marcos capítulo 8, verso 36, dice la Biblia: porque ¿qué aprovechará al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? El hombre puede perder todo, y por ganar a Cristo, pues ¿por qué no? Un joven rico en una de las calles de Palestina se acercó a Jesús y se arrodilló y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice: tienes que saber, como buen judío, tienes que saber de memoria todos los mandamientos. Desde cuando yo era un adolescente aprendí todo ello. Ah, bueno, pero ¿qué más me falta?, le dice a Jesús. El Señor le dice: ¿sabes qué? Lo que te falta es esto. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y entonces me sigues. ¿Qué dices? Dice la Biblia que aquel joven se fue triste en su camino. Mucha gente no puede perder nada de aquellas ganancias que ellos tienen, pero para el Señor, el Dios Todopoderoso, ¿qué importa que la gente pierda lo que pueda perder? El apóstol San Pablo escribió en cierta ocasión: mis ganancias las tengo por basura por ganarme a Cristo. Alabado sea su nombre. Esa es la gran verdad. Hermanos, y cuando el endemoniado queda libre, qué interesante, hermanos. Cuando el endemoniado queda libre, la gente de aquella región ruegan a Jesús que se fuera de allí, y ven a aquel que tenía los demonios, lo ven sentado, vestido y en su juicio cabal, pero tuvieron miedo. Le dicen al Señor Jesús: vete de nuestros contornos, ya no te queremos. Tremendo, mis amados hermanos. Y dice la Biblia que el hombre pagano, la raza caída, a lo amargo le llama dulce.
y a lo dulce le llama amargo. Yo recuerdo, yo iba a una colonia donde yo pues tengo un familiar grande, ahí somos primos, mis tíos, hermanos de mi mamá. Cuando yo llegaba con ellos, los cartones de cervezas y la guitarra cantando allí, al rato una pachanga se formaba un bailecito allí y toda la cosa, muy contentos mis primos, hermanos, mis tíos, felices. Pero cuando yo acepto a mi Señor Jesucristo, tal vez unos 6 meses después, yo llego a esa colonia y voy con mi familia y les presento el Evangelio. Quiero que sepan que mi familia me aborreció. No, me dicen, nos traicionaste, Ricardo, tanto que te queríamos, pero ahora queremos decirte que porque nos traicionaste, tú ya no eres de la familia. Perdónanos, hermanito. Yo nunca traicioné a nadie, porque yo no fui católico apostólico romano. Yo no. Yo fui pagano. Yo fui inconverso, porque yo nunca adoré ídolos. La Iglesia Católica le llama santos. No, no son santos. No. Los santos son aquellos que tratan de agradar a Dios y que hacen su voluntad. Ellos sí son santos, no ídolos. Esos no. Esa es la verdad. Mis amados, quiero que sepan, la gente aquella, los señores gadarenos, le dicen a Jesús, vete, sinceramente no te necesitamos. ¿Y qué pasó cuando el que estaba endemoniado y que ahora queda libre? Escuchen esto. Al entrar Jesús en la barca, Marcos capítulo 5, versículos 18 al 20. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y obedientemente, dice el verso 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis